Hola a todos, continuamos con los mandamientos. Pasamos al segundo, que es no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí se podría decir que lo importante o lo más central es que el nombre no es nada más un apelativo, un modo de dirigirse a. El nombre se refiere a la persona misma, a Dios mismo. De manera que nuestro Señor nos pone sobre aviso de que utilizar su nombre de un modo poco reverente no es nada más, insisto, pues un mero sonido, sino que es referirse a Él mismo. Se podría decir que esta es un poco la raíz del respeto, también para las demás personas. Y yo creo que se verá, aunque no sea materia de este mandamiento, yo creo que se verá claro que utilizar el nombre de una persona es referirme a esa persona y o tratarla bien, respetarla o venerarla en su caso, o agraviarla. No tomarás el nombre de Dios en vano, decíamos. Tiene que ver o está relacionado, o uno de los campos son los juramentos. Y es por eso precisamente que se pide respeto. O sea, cuando uno jura en general, jura por Dios. Era típico en las películas que pues, cuando a una persona le pedían pues, su testimonio, que pusiera la mano sobre la Biblia. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Claro, pues es decir, pongo a Dios por testigo. De manera que el juramento en verdadero, podríamos decir, pues es pongo a Dios por testigo y digo absolutamente toda la verdad. No hay nada de malo en eso. Si en cambio ya no digo la verdad, pues sí me estoy comprometiendo delante de Dios. Y eso me puede pues condenar a mí mismo, ¿no? Yo creo que para evitar complicaciones, pues se puede acudir a las promesas. Y de ese modo uno no utiliza el nombre de Dios. Te lo prometo, no fue así. No es lo mismo decir te lo prometo o te lo juro. Ordinariamente, insisto, el juramento es por Dios. Te lo juro por Dios. Vamos a ver qué tiene que ver Dios con esta cosa que no tiene mayor trascendencia. Un te lo prometo es suficiente. La verdad es que la palabra dada se ha devaluado mucho. Pero la palabra de una persona compromete a la persona. De hecho, y lo decíamos en alguna de las clases del matrimonio, lo que mantiene a las personas juntas durante 50, 60, 70 años de matrimonio es un sí. Él dijo que sí, ella dijo que sí. No hubo más. Después de que dijeron que sí, el padre les dio la bendición, o el padre está ahí para bendecir la unión, pero lo que los mantiene es su palabra de honor, o el honor de su palabra. El hecho de que honran lo que dicen. Eso debe de ser suficiente en general. Claro, en un juicio, en una causa en la cual hay una injusticia grave, por eso se introdujo el jurar con la mano sobre la Biblia. Bien, si uno no utiliza el nombre de Dios correctamente, puede también caer en la blasfemia. La blasfemia, desafortunadamente, puede estar muy metida en el lenguaje. Una expresión, ¿no? Una persona que dice, pero por Dios. Bueno, no digas por Dios. Esto también depende un poco de los países, ¿no? Dicen, y esto es un poco del contexto mexicano, dicen que en Europa estaba muy enraizada la blasfemia. Y que cuando vinieron los colonizadores y conquistadores, como vinieron con monjes, y por eso hablamos español, por la conquista española, cuando vinieron, hicieron el ejercicio
de que cuando la gente iba a decir algo que no estaba bien, no utilizaran el nombre de Dios, y entonces fueron metiendo ahí palabritas que luego son nuestras groserías. Nuestras groserías, pues en realidad muchas veces no tienen mucho de malo si uno las busca en un diccionario. Pero claro, si las decimos en tono ofensivo, pues si la gente se ofende, ¿no? Un suceso que me hace gracia, y lo recordaba nada menos que ayer por la noche. Resulta que en una empresa alemana, pues los jefes de cierto nivel eran alemanes. Por más que estuvieran aquí en México, pues a la hora de la reunión hablaban en alemán. Pero curiosamente, cuando se enojaban, todo en alemán excepto las groserías, que las decían en español. Hasta que les dijeron, oye, pero vamos a ver, o sea, pues, que no saben ustedes groserías en alemán. No, es que en mexicano suenan mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues para evitar las blasfemias, parece ser que los colonizadores, conquistadores, los monjes de aquella época, fueron introduciendo una serie de palabras para cuando nosotros nos indisponemos, nos enojamos y queremos decir alguna cosa mala. Pues bueno, esas groserías que pueden ser muy ofensivas y pueden ser muy malas, en el fondo, pues dentro de todo son suavecitas y nos evitan las blasfemias. Tal vez un último punto que de alguna manera se deriva del nombre y la persona es el nombre cristiano. El sacerdote cuando bautiza, pues bautiza con nombres cristianos, y esos nombres hacen referencia muchas veces a gente que ya consiguió llegar al cielo, a santos. Fue tradición en la iglesia, ¿no? Pues Pedro, primer representante de nuestro Señor aquí en la tierra, se muere, pues la gente se empieza a llamar Pedro, o Simón, o Juan, precisamente por los discípulos, ¿no? Parece ser que en los primeros años de la conquista en México, con la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues hubo Juan Diegos por todos lados. A todo el mundo le gustaba el nombre Juan Diego. De hace unos años se popularizó el Juan Pablo. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, todo el mundo le ponían Juan Pablo. Bien, pues el nombre cristiano, ¿verdad?, de alguna manera se relaciona con ese honrar el nombre. Ya en nuestro caso, que nos lleva a Dios también. O sea, un nombre que pues tenga como patrono a un santo. Es un poco una recomendación. Ya si uno quiere ir a bautizar, pues no sé, al hijo con el nombre de Misifus, pues a ver si el padre le acepta, ¿no? En fin, decía Cantinflas en una película, no, váyanse de aquí que yo no remojo a cualquiera, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que resistirse en ocasiones. Bien, pues un mandamiento breve, aquí lo dejamos y la próxima semana nos veremos para estudiar el tercer mandamiento. Muchas gracias.